amigo Guillermo Sequera desde Paraguay. Si nos está viendo, lo vemos conectado. Guillermo Sequera, si nos está viendo, a ver si podemos arrancar con... Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver, no te estamos viendo. Bueno. Ahí estamos. Ahora sí. El amigo que vamos a presentar a continuación es el antropólogo Mito Sequera. Con toda humildad, desde hace muchísimos años, trabaja con las comunidades aborígenes, la cultura aborigen, de gran parte del territorio paraguayo, donde la música tiene gran participación en lo que es la transmisión de la cultura. Él, con toda humildad, no le gusta hablar mucho de sus referencias profesionales, pero yo les aseguro que es alguien al que amerita prestarle toda la atención para escuchar estas vivencias y estas raíces culturales en primera persona. Guillermo Sequera, para los amigos Mito Sequera, bienvenido, buenos días. Buenos días, queridos amigos. Es realmente un placer estar con ustedes y poder comunicar con la buena gente de Corrientes y otras partes sobre lo que nos anima, lo que deseamos también con estos colegas, ¿verdad? Poder transmitir y sobre todo muy agradecido a la Fundación Tierra Sin Mal que nos da esta gran oportunidad de comunicarnos para entendernos, para integrarnos, para cooperar, como decía Jorge. Y bueno, aquí estamos. Guillermo, usted nos había proporcionado un material con el que debíamos arrancar. ¿Podemos arrancar con eso y comenzar? Claro.
有有有，这些人都多样，这些人都多样，有大人，没有，没有，没有，我的，到掉了就。Diyorlar yazıydı. Yazıydı. Yapamamış. Yapamamış. La kalı. Ya da bilmiyorum. Vatan olmalı. Tabii ya. İşine ne oluyor? Ne oluyor? Geç. Geç. Vatan oraydı. Ya yazıydı. Guillermo, estamos a su escucha. Bien, muchas gracias. Había pedido gentilmente a Carlos Vaquero que pueda entonces iniciar con esta proyección que tiene además un significado simbólico, ¿no? Incluso al finalizar este videoarte, que en definitiva es también un homenaje y un recuerdo, memoria para Augusto Neto, cineasta paraguayo, y que en esa época vieron la fecha 2004, es decir, llevó su tiempo. Hay dos aspectos en la cual nosotros quisimos, por decir así, permitirnos de inventar o tratar de imaginar otras metodologías para entender mejor a las otras culturas. Cada uno tendrá la suya o su lectura, y sobre todo este homenaje merecido y todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer con nuestras músicas, con nuestros universos sonoros, con nuestro arte de la puesta en sonidos, que son absolutamente necesarios, porque aquí hay un elemento focal, un punto focal, como dicen hoy, en la historia de la humanidad
qué es el canto humano. Creo yo que el canto humano es la invención maravillosa que se le pudo imaginar, desarrollar, ¿verdad?, a los grupos humanos, como decían, a los Homo sapiens del lago Turkana, de donde venimos. Ahí Jorge, Carlos, en fin, la buena gente del grupo de Tierra Sin Mal pone todo el acento para iniciar, arrancar con un gran homenaje para el año que viene, ¿no es así, Carlos? Exacto. De puntualizar y subrayar, proyectar y darle toda la consagración de ese gran sufrimiento de decenas de millones de personas que murieron en la condición de esclavitud, ¿no?, hacia terrenos latinoamericanos. Pero quiero volver a un hecho que tiene que ver entonces con esa explicación, tratando de, como decía, imaginar un procedimiento que se inspira también en la innovación tecnológica y la poesía de un personaje extraordinario como lo fue Galileo Galilei, porque el padre de Galileo Galilei fue un gran literato para la Italia renacentista. Y entonces recuerdan ese señor que fue además marcado, censurado, castigado, ninguneado, como dicen hoy, ¿verdad?, parte de la tribu de los nadies, al decirlo de Francia Márquez y recordar a Eduardo Galeano. Entonces, estos sufrimientos nosotros la estamos cargando hoy. Y mucho antes también lo recordaban a Ramón Ayala. Bueno, lo de su canto, el grito rebelde a los mensú, ¿verdad?, que fue relatado en sus años jóvenes y que además muere muy joven, Rafael Barret, en su llamado Dolor Paraguayo. Entonces estos dolores cargamos en la garganta, cargamos en el corazón y en el alma, ¿verdad?, para tratar de ver qué hacemos juntos, qué podemos hacer para traer a memoria esos dolores, pero al mismo tiempo la consagración de la alegría, del buen vivir, ¿verdad?, latinoamericano y caribeño. Y celebro aquí entonces esta oportunidad de encontrarnos y de entonces poder visualizar y ver en un horizonte posible qué podemos seguir haciendo juntos para ayudarnos, para cooperar en la imaginación, en los sueños y sobre todo en lo que hace a estos universos sonoros que son múltiples. Y bueno, clama también por una proyección y por una innovación, por una, digamos, un nuevo mundo, el equilibrio sonoro de un nuevo mundo que se acerca a nosotros y constituye un reto a ver qué hacemos. Entonces, volviendo a Galileo Galilei, que había inventado aquel cosmógrafo, ¿verdad? Yo lo rescaté en su nominación y entonces le puse cosmografía. Es decir, aquí hicimos un ejercicio también con los
amigos de pueblos originarios, los tomarajos, ¿verdad? Que habían quedado unas 80 personas, hoy son un centenar también de personas, pero por lo menos creemos que ese grupo, esa cultura, no desaparecerá por el momento. La velocidad de la desaparición y lo que llamaba Roa Bastos en su libro, lo recordarán, ¿verdad? Editado en siglo XXI, 1978, consagrando, digamos, una reunión de artículos que denominó a él las culturas condenadas y que está, por supuesto, inspirado en un gran psiquiatra, filósofo martiniqués, franco martiniqués, ¿verdad? Que recuerda en 1971 se publica en la Argentina, y se publica también en Cuba. Aquel famoso texto, aquel famoso ensayo, donde él trata de ir en profundidad en la descodificación de los sufrimientos con respecto a la dominación colonial y sobre todo en el inconsciente colonial de trabajadores que visitan entonces Francia para llevar el pan de cada día a la casa. Entonces, hay una serie de intervenciones contextuales a medida que va avanzando también los procesos liberadores en la Argentina, en Paraguay, lo que llamaríamos entonces las tormentas independentistas, ¿verdad? Rioplatenses, y que son muy importantes. Y este momento yo también me permito en celebrarlo, porque es un esfuerzo notable llevado a cabo por Carlos Baquero y también todo el equipo de colaboradores. Y me contaba él con mucha emoción de que seguramente estarían atentas las maestras del sector, como dicen, rural, ¿verdad? De Corrientes y regiones cercanas, a lo mejor de Entre Ríos, ¿verdad? Quizás de Misiones. Hoy me llamó un amigo, me dijo, no olvides a Gabriela que está allá, nos está esperando en Resistencia. Así que, bueno, estamos para eso, para tratar de ser útiles y sobre todo reflexionar juntos, debatir, definir apreciaciones, digamos, palabras con sentido para finalmente entonces avanzar en este mundo cruel, pero sí también en un mundo esperanzador. Entonces decíamos que habíamos capturado en la memoria de Galileo Galilei el cosmógrafo para transformarlo en un procedimiento de cosmografía. Es decir, pedimos a los buenos amigos de los pueblos milenarios de ayudarnos a entender mejor su propio mundo y con un lápiz, con una virome, incluso con plumas de tinta china, ¿verdad? Para ser más exquisitos en la producción de la imaginación. Entonces logramos reunir miles de planchas que describen la mitografía, es decir, la cosmovisión del mundo, de ellos, ¿verdad? Acompañado entonces de dibujitos. Y entonces esos dibujitos, luego de una decena de años de trabajo en las comunidades, se lo entregamos
o facilitamos de compartir con unos jóvenes videastas en ese momento, y con ellos entonces decidimos tratar de realizar un videoarte. Un videoarte donde participaron una decena de jóvenes y vieron, nos llevó mucho trabajo, unas 700 horas para entonces hacer lo que hacía o lo que hace todavía Spielberg en su estudio de high-tech. Nosotros, como le decía Carlos, con 2 palitos pudimos entonces inventar un método para hacer bailar, para hacer mover a los dibujitos representados entonces por estos amigos aborígenes que, bueno, nos dieron esta satisfacción maravillosa de poder entonces explicar con dibujitos el entendimiento de los relatos, de las historias, de los sueños, ¿verdad? Y bueno, sobre todo dos excelentes artistas, como decía una amiga, los dos picasianos, los dos Pablo Picasso Chamaco. Entonces, bueno, con eso construimos este pequeño relato a partir de un relato originario sobre la explicación del origen del mundo, Brutoso y Tommaso, y bueno, también acompañado en los registros de sus propios cantos, sus propias músicas, etc. Y de ahí, de ese concepto y ese procedimiento de cosmografía, es decir, desde un punto o línea, como diría Kandinsky, partir entonces a tratar de descodificar los secretos que aupan estos arcos, grandes arcos, ¿verdad?, de misterios humanos, y que también es una manera de acompañar al sonido, ¿verdad?, al canto, para entender mejor la dimensión y el alcance de la importancia, yo diría, geoestratégica. Ahí Jorge nombró, recordó, y también otros colegas, a las culturas guaraní. Bien, poquito a poco también los investigadores inventan sus propias disciplinas que les permiten entonces entender mejor los orígenes, la ubicación biogeográfica de dónde aparecen. Por ejemplo, hasta hoy hay sorpresas con respecto al origen de la cultura guaraní, que se situaría evidentemente en la cuenca grande del Amazonas, pero sobre todo a la margen derecha, ¿verdad?, donde sus vecinos originarios son los guayambí, es decir, los guaraní de lo que sería la Guyana francesa. Entonces hay muchos misterios, y este encuentro, esta plataforma, sirve también a plantearnos preguntas y a sugerir posibles respuestas a interrogantes que nos podemos imaginar. Entonces ahí pasamos a la cosmofonía, de una manera de tratar de, en la presencia de comunidades, ¿verdad?, tratar de entender el origen, la adopción, incluso, vaya, sorpresiva, en el caso, por ejemplo, de los guaraní, en el caso de los abá guaraní en Paraguay, ¿verdad?, notamos ahí el colega hacía mención al gualambao, ¿verdad?, que fue también adoptado por Ramón Ayala. Bien, recuerdan esta definición del birimbao, ¿verdad?, que es una definición lingüística tupí o guaraní, arcaica, cuando que aparece eso dentro de la música popular afro-brasilera, y tiene una importancia también muy importante. Es decir, la música de por sí, el acto de musicar, el acto de improvisar,
incluso da esa enorme posibilidad a la invención colectiva. Y yo creo que esta es también es un esfuerzo para tratar de contribuir a este mundo en desecho, donde, decía, el peligro de la extinción de estas culturas es realmente altísimo. Se estima que con la velocidad de desarrollo destructivo del capitalismo y sobre todo del neoliberalismo, ¿verdad?, ha causado estragos en las comunidades y sigue causando, incluso se instala el hambre, más lo que llaman el fenómeno del cambio climático, todos los problemas ambientales que no ayudan de nada en la afirmación de agriculturas, de silviculturas, etcétera, en la producción de ecosistemas, digamos, alimentarios, de la producción de semillas nativas, de patrimonio fitogenético, todo lo que tiene que ver con ese mundo vegetal, con ese mundo boscoso, en ese mundo de la biodiversidad. Y bueno, eso apura también porque las artes pueden notablemente contribuir a la salvación del mundo. Y bueno, eso nos lleva a nosotros a seguir con mucha atención también en el ámbito, digamos, de la producción, de la invención y la adopción de instrumentos, de materiales biodisponibles todavía, ¿verdad? Porque son de ese orden madera, son de ese orden de cuerdas vegetales, etcétera, pero van desapareciendo con una velocidad impresionante. Se estima que de aquí a 100 años desaparecerían unas 3.000 culturas de las 6.000 existentes actuales que todavía están, digamos, presentes. Imagínense que en el caso amazónico, solamente en la Amazonia brasilera, peruana, en fin, ecuatoriana, ¿verdad? Conviven aún en cierta autonomía 150 culturas que viven en condiciones asfixiadas, sobrepuestos a una presión constante por garimpeiros, como dicen los brasileños, y no debemos olvidar eso, ¿verdad? En pocos meses se llegó a, digamos, se llegó a instalar una destrucción criminal con la presencia del Homo diabolicus en el Amazonas, y donde desplazaron, despejaron, destruyeron más de 4.000 kilómetros de bosques. Entonces, alerta que hay pan para trabajar como base alimentaria, salvar esas fuentes y sobre todo la biodiversidad. Y bueno, esta es nada más que una reflexión, así que hay mucho que hablar también con respecto a eso. Gracias, Carlos. Gracias, Guillermo. Yo voy a ir al hueso directamente con 2, 3 cositas. La primera, interpretamos nosotros que el video que vimos corresponde a la visión de un pueblo indígena minúsculo, ya hoy en su cantidad de habitantes, respecto al tema de la creación del mundo. ¿Qué más habla la cultura nativa, además de su ritualidad en la música? Como primera pregunta. O sea, habla también del paisaje como lo hacemos nosotros, habla también de o es solamente una cuestión ritual. Como una pregunta. Como otra pregunta es lo siguiente. ¿Existe la interculturalidad? Es decir, nosotros tomamos de ellos, de las culturas originarias, como algo que nos viene musicalmente, en este caso, hasta nuestros días.
ellos reciben también de nuestra cultura, nosotros tomamos de ello. O sea, ¿qué es lo que va de uno y qué es lo que viene de otro, culturalmente hablando, ¿no? Mira, gracias por esa pregunta. En primer lugar, nosotros estamos, como dirían algunos, desacelerando. Además de haber inventado un sistema de vida, un modo de producción alocado, ¿verdad? Donde estamos al pie de un precipicio, ¿verdad? Presto a una situación de extinción de la especie humana por factores guerreros, factores, digamos, nucleares, ¿verdad? De accidentes nucleares incluso, pero también con respecto al modo de producción, ¿verdad? A lo mejor, bueno, también ni siquiera uno se imagina los riesgos que eso conlleva, ¿verdad? En todos los ámbitos de contaminación. Hace un par de días apareció una información de que se confirma científicamente que ni siquiera en el Ártico las lluvias están limpias, caen limpias, sino que están totalmente contaminadas en todo el mundo. Entonces, eso también evidentemente alerta. Y mira, la experiencia mía con respecto a los tomajos, los ceretosos y también los totobiegosode, los llamados ayoreo moro, que son primos lingüísticamente establecidos, ¿verdad? De los tomajos. Ellos tienen primero, un ritual fantástico de origen del mundo que dura más o menos un mes y medio, ¿verdad? Con diferentes secuencias, cuyas secuencias en la exposición, en la exhibición, puede durar 30 segundos, la mínima de duración, a 24 horas de seguido. Y ahí interviene evidentemente la cosmofonía chamánica. Es decir, ellos tienen una práctica del canto y de lo que nosotros mal llamamos la música, ¿verdad? Porque es más una definición dominantemente pitagoriciana o grecolatina, si se quiere. Sin embargo, ahí hay un repertorio que se hereda, es decir, el padre transmite su repertorio que además, fíjate la importancia que tiene. En los repertorios de los cantos chamánicos, sean de mujeres o de varones, porque ojo, siempre pensamos que el chamán es varón, no es cierto. Hay un equilibrio entre de poder incluso en la producción de repertorios, de cantos, y donde ellos se acompañan de una sonaja, ¿verdad? Recuerdan lo de la sonaja, que al interior tienen semillitas, bueno, que además es un objeto de consagración ritual, ceremonial, ¿verdad? Un objeto muy importante, que no es tan fácil incluso obtenerlo, porque hay que producir. Es un jiá, es una calabaza, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mira, ¿recuerdas a Sigmund Freud? Ese viejito, ¿verdad? Que tiene la curiosidad de tratar de entender los sueños de los humanos y sobre todo descodificar el sentido inconsciente, el sentido de producción simbólica, semántica, etcétera, etcétera, y todo lo que uno se puede imaginar, porque después se viene el Lacan, que invade evidentemente las nuevas innovaciones en describir secretos, ¿verdad? Y que en la Argentina, por ejemplo, tiene un valor increíble, ¿verdad? Y una presencia disciplinaria también importante para entender los deseos y los sufrimientos. Bueno, este viejito
tenía un cuaderno y cuando se acostaba él estaba ya sometido a un condicionamiento que cada vez que sueñe se despertaba, anotaba el contenido del sueño y volvía a pegarse un golpe de almohada para seguir durmiendo. Bueno, los chamanes, el chamanismo de por sí, ¿verdad?, tiene ese elemento central. Es decir, para la creación de repertorio es importante generar y producir sueños. Entonces, los sueños están también altamente vinculados a la invención de las culturas. Imagínate. Bueno, estos grupos humanos, recuerda, aparecieron en el lago Turkana del África, ¿verdad? Una vergüenza para los supremacistas de que nuestros primeros hombres, nuestras primeras mujeres fueron morenas, fueron negras, ¿verdad? Y bien, de un negro, digamos, cobre, lustrado y bello. Entonces, por un lado están esos grupos, aparecen otros también neandertalianos, ¿verdad? Es decir, otros grupos, vaya, no sé, se puede decir un poquito más atrasados que el Homo sapiens, y entonces empieza también a surgir la necesidad de caminar. Y sobre todo, ¿verdad?, de migrar. Y llevar entonces en sus bolsitas, en sus atuendos también, toda la experiencia ritual y ceremonial de la puesta en cuerpo. Entonces ahí hay maravillas y secretos y se está apuntando a definir el origen, el curso, el estadio de hace unos, antes pensábamos que el origen humano era 2.500.000 años, 4 millones, etc. Hoy estamos reduciendo a 250.000 o quizás 150.000 años. Y estos grupos migrantes que cruzaron ahí el estrecho de Bering, ¿verdad?, les llevó, se pensaba hasta hace poco, 50.000 años. No, hay otros descubrimientos y entonces hablamos de 30.000 años. Es decir, no estamos muy lejos. Se habló de que el origen de la agricultura, que es algo extraordinario en su procedimiento de invención, es decir, los seres humanos necesitan alimentarse y todos los días. Entonces habría que, en el momento del caminar, del migrar a otros ecosistemas, ¿verdad?, biogeográficos totalmente diferentes, había una necesidad de afinar, refinar el descubrimiento de las propiedades de las plantitas, de los árboles, etcétera, etcétera. Todo eso vinculado a las artes, ¿verdad?, a la puesta en cuerpo, a la invención de esos rituales y esas ceremonias. El otro aspecto que tú me señalas, no sé si le estoy aburriendo con esto un poquito largo, pero este es el aspecto de la interculturalidad. Si no se hubiera dado la comunicación entre los grupos, muy a pesar incluso de fricciones, de crisis, de peleas, como ocurre también en nuestra sociedad, ¿verdad? Aunque vamos evidentemente en una cohabitación pacífica, absolutamente necesaria, y más que nunca hoy en el ámbito latinoamericano y caribeño, en sus políticas sociales, etcétera, ¿verdad?, que los estados deben también entender su responsabilidad. Entonces, si al inicio no se hubiera dado el intercambio de información, prácticamente pensemos, imaginemos que de por sí ya existía una biotecnología en el quehacer humano. Por ejemplo, las variedades de maíces. Se estima que en México llegaron o Mesoamérica, a 800 variedades. Eso no se hubiera dado si no había intercambio de conocimientos, de materiales, de descubrimiento entre los grupos humanos. Entonces, eso ahora entendemos
que tienen una gran importancia para nosotros en la región. Imagínate con estas 150 todavía, ¿verdad?, culturas en estado mal llamado, ¿verdad?, silvícola, pero eso para entendernos nada más, lo que constituye como patrimonio sonoro, patrimonio artístico, como lo definimos nosotros, ¿verdad? Porque en el caso de la definición del arte, por ejemplo, con respecto a los aborígenes, tiene un otro, incluso hay variantes. O sea, la biodiversidad, imagínate que hay unas estimadas 800 culturas diferentes en América Latina y el Caribe todavía hoy. Entonces, imagínate lo que cada nación, cada plurinación puede poner como esfuerzo para un entendimiento y sobre todo para un enriquecimiento intercultural y yo diría más, transcultural. Entonces ahí está cargado de historia y de emociones que realmente yo les agradezco por darme esta oportunidad de poder lanzar, digamos, esta idea y poder seguir caminando sobre la base de estas notables invenciones y la necesidad imperiosa que volvamos a entender porque el mecanismo hoy urgente está dado en inventar nuevas sociedades más humanas, más justas y que realmente consagren la necesidad humana de celebrar todos los días a través de esta ceremonia. Esta es una de ellas. No te estoy escuchando, a ver. Perdón, tenía apagado el micrófono, perdón. Guillermo, preguntando, profundizando un poquito más sobre la música como vehículo cultural de la comunidad aborigen. La música. Y cumple un factor esencial en la vida, en los modos de subsistencia. Por ejemplo, imagínate la vinculación y la importancia que tiene, en este caso más cercana a nosotros para entender más rápidamente y más fácilmente, la descripción de la, por eso decía y separaba, agricultura, ¿no? Entonces, porque finalmente llega a abrazar en toda su dimensión, ¿verdad?, el aspecto de dimensión cultural, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver, por ejemplo, en la iniciación ahí, los Mbria, ¿verdad?, que compartimos en la Argentina, en el Brasil, en Paraguay, etcétera. Entonces, y también unos poquitos que fueron hasta Uruguay. Entonces ahí, por ejemplo, hay una importancia en la vinculación de los rituales en el OPLI, ¿verdad?, en la casa de ceremonia, incluso habiendo adoptado instrumentos como el rabat, el rebec, el rabelico, o el rebequi, como dirían también los brasileños, ¿no? Entonces es el ancestro del violín, pero es árabe, de origen árabe, ¿no? Es incluso árabe, arabo-andaluz. Entonces ahí tenemos un disquito que publicamos sobre los guaraníes, eso está en YouTube, pueden bajarlo. Entonces es extraordinario, es decir, hay instrumentos, el arco es, ¿verdad? El arco es uno de los primeros, a lo mejor,
instrumento de extensión del cuerpo para la producción de un discurso sonoro, ¿verdad? Y sobre todo de sostener la importancia de la relación del lo exógeno como mundo, extramuros fuera de la comunidad, ¿verdad? Todo lo que pueda ocurrir ahí, los deseos, la importancia de la espiritualidad, ¿verdad? En todo eso. Y bueno, los rituales en definitiva sirven para eso, ¿verdad? Para entonces darle una mayor proyección a los actos, a los gestos, y eso luego también vuelve a transformarse. Fíjense, en el caso de las reducciones jesuíticas, ¿qué hicieron por ejemplo, los guaraní, ¿verdad? Ellos me lo contaron. Finalmente revelaron el secreto de que habían hecho contraespionaje. Se metieron dentro de las reducciones para decir, ¿qué quieren estos tipos? ¿Verdad? ¿Qué quieren organizar acá? ¿Y qué quieren de nosotros? Bueno, se metieron ahí en los tallercitos que llamaban de música y ahí producían los rebeques, ¿verdad? Ahí producían los palitos, estos que también en la España mesoárabe cumple un factor muy importante para el surgimiento del flamenco, del cantejondo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa explosión, como dirían en inglés, ese salad bowl, esa ensalada de vertientes, de formas, de colores diferentes y de maneras de celebrar el mundo, festejarlo, ¿verdad? Ceremoniarlo, tiene que ver propiamente con lo humano, es decir, la necesidad de consagrar la alegría, los festejos, pero también la necesidad de consagrar lo espiritual, ese mundo espiritual. No es por nada que hay una relación cósmica, ¿verdad? Ahí te había enviado un artículo, Carlos, y te había señalado, ¿verdad? De cómo hoy con los nuevos, instalación de nuevas gobernanzas, como diría, ¿verdad? En América Latina se instala también un gran deseo de volver atrás, no para atrasarnos, sino para volver a rescatar nuestra memoria fundamental. Y como decía Martí, y bien, está muy bien rescatar, adoptar lo nuevo, pero que finalmente tenga que ver con el tronco originario nuestro y con las raíces nuestras, propiamente dichas. Es decir, Guillermo, mientras trata de recuperar su video, porque no lo estamos viendo en este momento, aprovecho y le pregunto, perdón por la interrupción, la incorporación de instrumentos como la guitarra, el rabé, siempre lo siguen usando como percusión. ¿Por qué es esto? Bueno, hay que ver que la definición, como dirían en musicología, ¿verdad?, europea, porque estamos muy influenciados también por una especie de neocolonialismo etnomusicológico o musicológico, ¿verdad?, para tratar de explicar. Bueno, una cosa es rescatar los términos, por ejemplo, como organología, es decir, las ciencias o las técnicas instrumentales, ¿verdad? Que evidentemente ya sabemos hoy y tenemos, digamos, una guía de clasificación, de taxonomía, ¿verdad? Mucho evidentemente tiene que ver con toda una historia de las humanidades, de los seres humanos, de los grupos humanos, ¿verdad? Que van inventando, ¿verdad? Instrumentos que le llamamos nosotros, y en otros casos es un facilitador enorme porque se pega un salto histórico,
la comunidad que adopta un nuevo instrumento, ¿verdad? Como el caso que señalaba, el caso de los jesuitas. Los indiecitos ahí se meten, ¿verdad? Hacen un contraespionaje, aprenden, vaya, a lo mejor hacen como los chinos hoy, ¿verdad? O ayer. O sea, entonces aprenden ellos a la fabricación, ¿verdad? Incluso una fabricación bastante nada que ver con su organología tradicional, pero finalmente les gusta, les sabe simpático y entonces lo adoptan, incluso lo consagran, imagínate, lo consagran con la nominación de que el primer instructor en el origen de sus propios instrumentos fue un quechuita, o sea, un jesuita. Bien, pero ese quechuita, en su acepción guaraní, por ejemplo, está consagrado como una especie de ser mítico originario. Él es un dador. Viene entonces, distribuye los instrumentos y al mismo tiempo organiza a su manera, ¿verdad? Lo que llamaban los talleres. Y el único, mira, yo me leí bastante, ¿verdad? Me aburrí, pero también al mismo tiempo, ¿verdad? Consagré mi tiempo ahí para entender un poquito mejor y sacar algunas ideas, porque lo que pasa con los jesuitas, que han producido una enormidad, y son pocos los que realmente escribieron con sinceridad. Como decía, creo que Jorge, ¿verdad? Recordaba a, por ejemplo, a esto de Chaco Gualamba, ¿verdad? El autor de Chaco Gualamba, de 1731, nos recordaba. Bueno, entonces, Pedro Lozano, ¿verdad? Es un texto muy original. Dobrizhov es un autor muy original. Sánchez Labrador, que tiene, por ejemplo, los peces y pájaros del Paraguay. Fabuloso, es una especie de versión Humboldt, por decirlo así, mucho anterior, ¿verdad? Entonces, hay información, como nos recuerda Galeano, la historia oficial miente. Entonces, ojo con eso también, ¿verdad? Porque, a ver, una cosa es lo que está escrito, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay textos sorprendentes como el de Muratori, que es un padre de origen italiano, ¿verdad? El único que describe con mucha puntualidad, con mucha exactitud, es un librito de un centenar de páginas, pero el único que describe a los instrumentos utilizados, por ejemplo, en las reducciones jesuíticas, y que eran la guitarra renacentista, ¿verdad? El lute, ¿verdad? O el laúd, ¿verdad? Española. Entonces, así. Ahora, en la parte, digamos, aborigen, ellos tienen sus propios sistemas clasificatorios, que algunos instrumentos pueden directamente, tienen una exclusiva explicación organológica de un instrumento dado en situación de consagración espiritual. Es decir, hay algún ser mítico importante que es el dador, es el instructor y el primero que entonces ofrece a esa cultura el manejo, ¿verdad? Y las interpretaciones que se pueden dar. Y luego, de a poco, se va conformando entonces un repertorio que va a acompañar a las danzas rituales, que va a acompañar a la puesta en cuerpo, ¿verdad? Pero donde también digamos, el ejercicio de la energía espiritual tiene mucho que ver también en la explicación del estado de salud, ¿verdad? Y que es, en realidad, es un acto de terapia altamente significativo y con mucho valor de bienestar, ¿verdad? De estar bien. Dándole el paso un poco a mis compañeros ya, indudablemente con esta reflexión uno entiende por qué
uno cuando va a las aldeas les puede llevar un instrumento nuevo y para ellos no tiene importancia, no tiene valor, no tiene apego, porque en realidad desde el proceso mismo de fabricación, de creación, con ellos tienen una conexión mística, espiritual, que después se refleja en todo su musicalidad y en toda su cosmofonía, como le llamabas vos. Septimio, Graciela, el resto de la gente, está abierto por supuesto los micrófonos para las preguntas. Yo, Carlito. Citaciones en las redes, por supuesto. Mito, a mí me interesaría, a ver si podemos encontrar una conjunción entre lo que vos dijiste de los autores jesuitas y de qué manera se entroncaría con esos autores la figura de don Moisés Bertoni y su trilogía. Porque creo que Moisés Bertoni, en su experiencia que hizo en Puerto Bertoni, después de haber pasado por Argentina, de haberse encontrado con Roca, de seguir viaje y afincarse en Paraguay, hizo un aporte importante de rescate de la cultura guaraní, porque la tenía al lado, pero al mismo tiempo fue capaz de escribir, y yo percibí en esa escritura una ética y un respeto muy difícil de encontrar en los autores jesuíticos, en los cuales excluiría a Labrador, a Lozano y en los años del 900 al Pablo Hernández. Me gustaría saber qué impresión tenés vos de esta conjunción. Gracias, Timio, por esa pregunta y la importancia que tiene. Por un lado, afectiva para mí. Yo me siento un bertonista, un bertoniano, como quiera ser, pero también me siento absolutamente un cadoganiano. Entonces, esos dos puntos de extrapolación de referencias, digamos, son importantes. He puesto toda atención a toda la obra de Bertoni, aunque hay muchas otras que quedaron desparramadas y seguramente perdidas a nunca más. Sin embargo, ¿quién haría lo que hizo Bertoni? ¿Verdad? Esa referencia que se instala en un puerto que luego se llama Bertoni, ¿verdad? Y supuestamente el gobierno en épocas, ¿verdad? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hay que entender que también hace parte de un Bertoni, de un naturalista, un botanista de alta alcurnia, ¿verdad? Realmente un sabio. Ya en la época viene cargado de una serie de instrumentos y metodologías de análisis, de ordenamiento. Él mismo, ¿verdad? Hace la captura de vegetales, de partes de animales, y siempre acompañado de, como decía él y describía, vaqueanos, y también pone ahí, ¿verdad? Indígenas, sobre todo H y Mbia, que estaban en la zona, ¿verdad? Entonces, él en un momento dado, fíjate, voy a referirme exclusivamente al caso del Caje, o sea, el descubrimiento de la stevia. Entonces, con respecto al descubrimiento de la stevia, evidentemente lo que descubrieron y su uso también fueron ya a lo mejor de manera milenaria los propios aborígenes, ¿verdad? Ahí donde se encontraba en cierta abundancia la stevia. Dicen que es en la margen Brasil, Paraguay, donde están los patrimonios fitogenéticos muy importantes, como sea en Burucuyá, por ejemplo, ¿verdad? La fruta de la pasión, ¿verdad? También las raíces y tuberosas como la batata, ¿verdad? No sé si ustedes llaman la papa dulce, algo así, o en el caso también o de las variedades de mandioca que habrían fácilmente unas
más de 400. Entonces, en la época de Bertoni, él se interesa mucho, ¿verdad? Porque también estuvo otro viejito por ahí viajando, incluso mucho en la parte de Corrientes, Misiones, ¿verdad? Que fue aquel que clasifica, ¿verdad?, la existencia de la yerba mate, ¿verdad?, como la Ilex paraguayensis, ¿verdad? Entonces lo que hizo Bertoni, se entregó con toda su familia, ¿verdad?, con toda su familia, a esa tarea que él veía muy claramente en su horizonte, de una importancia inteligible, como diría, ¿verdad?, altamente inteligente, altamente un accionar, de un programa accionar, una estrategia de por sí cultural, de un acto cultural poco visto. A lo mejor similar al caso de Acosta, ya por Colombia, etcétera. Luego, después, evidentemente, por Humboldt, que tiene también que ver con la importancia que le estaba dando el sistema colonial a lo que hoy llamamos América Latina y el Caribe y sus recursos. A medida que avanzan las disciplinas, entonces va también avanzando las metodologías de identificación y de reconocimiento de los materiales, ¿verdad? Y lo que puede ofrecer eso para la solución de los problemas del mundo. Fíjate, en el mundo hoy todavía 60% de las plantas, de los vegetales, hacen parte de la producción laboratorial farmacéutica. Cuando entonces mucho después, porque nadie le da importancia a esa labor bertoniana, presenta en el Congreso de Botánica, el Congreso Mundial de Botánica, realizado en San Paulo, 1922, y ahí presenta, porque hay todo un protocolo, ¿no?, de presentación y de justificación para darle ese halo, ¿verdad?, esa consagración también que llaman científica, botánica, etcétera, etcétera, para decir bien en serio que existe una plantita que puede también producir mucho más el dulzante natural que la remolacha, a través del descubrimiento de un químico francés, ¿verdad?, que utiliza la remolacha para la producción de azúcar. Pero mucho antes, entonces, en el sistema colonial, ¿verdad?, capturan desde Indonesia, Filipinas, etcétera, ¿verdad?, lo que llaman la caña de azúcar. Guillermo, Guillermo, le vamos a pedir ir redondeando, por favor, que nos queda un expositor más. Seguro, pobre hombre, sí. Mis disculpas. Pero hasta ahí nomás. No sé, si eso puede servir para, entonces, consagrar la figura de tan buena gente que nos ha precedido y que ha tratado de dejar una huella, ¿verdad? Y sobre todo una huella también compartida. Graciela, a ver si podés habilitar tu micrófono, que me haces seña vos para una consulta, una pregunta. A ver, ahí. Ahí estás, perfecto. ¿Estamos? Sí, perfecto. Aunque sea una época distinta, ¿no? Pero o yo no escuché o no mencionaste a Bonpland. A Humboldt sí, ahora al final. ¿Y Bonpland? Y sí, Bonpland también tiene su aporte, digamos, ¿verdad? Quizás la versión que se tiene es un poquito exagerada o equivocada con respecto a la actitud muy agresiva, ¿verdad?, del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, el Caraiguazú, ¿verdad?, que fue además una versión, para mí, una especie de Robespierre con poncho. Entonces, que actúa, ¿verdad?, claro, traía y estaba embebido de todo el conocimiento estratégico llevado a cabo por los campesinos franceses en esa tormentosa y gran revolución social, la Revolución Francesa, como lo dicen, y donde también
Robespierre fue uno de los personajes. Entonces además, recuerdan, estuvo en Córdoba, ¿verdad? En fin, no fue nada más que un doctorcito, sino más bien un doctor de alto prestigio por su sabiduría, su conocimiento, su apertura, ¿verdad? Y yo creo que él, al contrario de estar primero en contra del conocimiento, eso no lo creo, ¿verdad? Entonces habrá sido otra que desconocemos, otra la actitud de Francia con respecto a Bonpland. Y bueno. Gracias, Guillermo. Indudablemente cuando uno abre la caja de la antropología es algo interminable porque no sabe dónde uno termina con tantas corrientes que se abren para pensar, para dialogar, para compartir y para investigar. Nos han llegado muchas felicitaciones a través de las redes, muchas consultas que las transmitiremos al final de la jornada, al final de las jornadas del día de mañana, para no irnos tan tarde. Pero muchísimas gracias por su participación, un gusto, un privilegio. Lo invitamos que nos siga acompañando, por supuesto.